Número 5. El poder y la gloria es una de las primeras y mejor conocidas obras del escritor británico, Graham Greene. Greene, quien fuera, según sus palabras, no un escritor católico, sino más bien un escritor que casualmente era católico, pone de manifiesto en esta obra la visión humanista de la religión que aceptó más por azares del destino que por convicción propia, y nos muestra la trágica historia de una especie de antihéroe para la Iglesia, un sacerdote alcohólico quien alguna vez fuera el líder de una comunidad rural en México, caído en desgracia después de embarazar a una de sus feligreses. Este sacerdote, contaminado por el pecado, y por lo tanto, despojado de su derecho a liderar el rebaño de la comunidad que se le asignó, hace caso omiso del velo que se ha puesto sobre él, y desafía tanto la falta de fe de sus antiguos feligreses, como la persecución de los creyentes y sacerdotes en México, por parte de las autoridades callistas, regresando al lugar de donde fuera tronchado, solo para huir de nuevo, después de encontrarse con la madre del hijo que es fruto de su pecado. Durante su recorrido por los desiertos y pueblos de México, el sacerdote alcohólico trata de conciliar su estatus desgraciado como sacerdote, y la fe que aún posee en sus creencias, a pesar de haber sido puesto de lado por la institución que alguna vez representó, particularmente a la hora de lidiar con un cholo que lo persigue durante el viaje, y podría estar buscando ayudarle o traicionarlo, como Judas a Cristo, y con el teniente que anda tras su pista, quien tiene como meta erradicar el catolicismo de México, después de la revolución, llevando como meta también que él cometa apostasía, renegando de su fe. Más que una obra católica modelo, El poder y la gloria nos muestra que la fe, y el legado que ésta puede dejar, va más allá de los cánones y el protocolo de cualquier institución, siendo más bien una cuestión de principios estrictamente ligada al individuo y a lo que éste cree es Dios, dejando el impacto del pecado en los hombres en un plano de menor relevancia. Además, la prosa de Greene es intensa, y su descripción de las arbitrariedades de las que fueron objeto los católicos mexicanos durante los 20s, fidedigna y conmovedora. Ciertamente es un orgullo para mí decir que esta obra formó una parte importante de mis estudios de maestría y doctorado. Número 4. La Guerra del Fin del Mundo es, en buena parte, una novelización de la cobertura periodística del escritor brasileño, Euclides da Cunha, acerca del conflicto que se libró en la región baiana de Canudos, a finales del siglo XIX, plasmada ahora en su libro, Os Sertões. Aunque el trabajo de da Cunha es portentoso, mezclando un poco de periodismo con ciencia y literatura, Vargas Llosa, haciéndole justicia a su calidad de representante del boom de la literatura en Latinoamérica, no solo agrega datos de su propia investigación histórica a la versión del periodista carioca, sino que personifica y contrasta magistralmente las partes principales envueltas en este conflicto. Primero, tenemos a Antonio Consejero, el líder de la autoproclamada Comunidad Autónoma de Belo Monte que, por un lado, está en contra de las supuestamente heréticas reformas que propone la recién fundada República del Brasil, y por otro, propone a los fieles a la Iglesia y a la autocracia destronada, así como también a un buen número de bandidos y desposeídos, defender ese asentamiento que los protegería, también, de las injusticias del voraz capitalismo del gran Satán republicano. En segundo término, tenemos, en severo contraste, a varias figuras militares cariocas, encarnadas más vividamente por el impetuoso coronel Moreira César, y a los antiguos nobles del Brasil, representados en el convenenciero y lambiscón barón de Caña Brava, los cuales, a pesar de encontrar imposible reconciliar los ideales en los que creen, coinciden en que deshacerse de Antonio Consejero es una prioridad para ambos de cara al Brasil del siglo XX. Finalmente, desprovisto de cualquier ideal que no sea su intelecto y humanismo, se halla en mismo Euclides da Cunha, atrapado en el frente de la guerra de Canudos, y presenciando de primera mano cómo la fe desbocada en distintos dioses, llámeseles fe en la Iglesia, o progresismo, pueden llevar a los seres humanos a destrozarse, literalmente, al punto de hacer ver un conflicto regional, en el escenario de una guerra en la que el mundo, tal y como lo conocemos, acabará. Número 3. Narrado en una de las prosas más magnánimas que haya pasado por mis ojos, en cualquier idioma, El siglo de las luces, de Alejo Carpentier, habla acerca de las aventuras y desventuras de dos huérfanos criollos cubanos, luego de asociarse ellos, a través de un proceso tan fantástico como divertido, con el aventurero y revolucionario Víctor Hugo, quien fuera uno de los mayores exponentes de la Revolución Francesa en el Caribe, a finales del siglo XVII.
Teniendo lugar en varias islas caribeñas y Europa, el siglo de las luces se desarrolla en un tiempo y espacio difíciles de cubrir en una novela de extensión regular, y sin embargo, compilando magistralmente sucesos como la invasión de la isla de Guadalupe por parte de los británicos, la cuasi guerra entre Francia con los recién independizados Estados Unidos, y la guerra de la independencia española, de un modo tal que su autor no hace ver estos como meros sucesos históricos en un contexto mayor, sino como eventos trascendentales en las vidas y personalidades del indómito Hughes, y sus jóvenes acompañantes. No existe forma como, en un par de minutos, explique todas y cada una de las cosas que tienen lugar en esta historia, pero sí puedo asegurarles que la pluma de Carpentier para ponerlas en contexto es única, y acapara nuestra atención, párrafo tras párrafo, permitiéndonos comprender, a la vez, casi inconscientemente, cómo el continente americano fue forjado por las ideas nacidas de la Ilustración, así como también por los procesos desencadenados por estas. Número 2. Silencio, es una obra que, por un lado, presenta al lector, sin escatimar detalles, los horrores por los que debieron atravesar los católicos japoneses de principios del siglo XVII, luego de que su religión fuera proscrita en la nación nipona, como una de las consecuencias de haberse cerrado a Occidente. Las torturas físicas y psicológicas, las humillaciones, el debate entre cometer apostasía o morir agónicamente. Un mundo en el que pareciera que la única esperanza que queda es ir al paraíso, en calidad de santo, después de aguantar tanto daño sin claudicar, pero sin llegar a serlo realmente. Shusaku Endo, como autor católico, a pesar de su fe, omite de este relato casi cualquier presencia metafísica que pudiera garantizar la salvación eterna de estas atormentadas almas, y remite a aquellos que esperan su turno a ser martirizados a un mundo de incertidumbre, en el que no se tiene certeza de si los siervos de Dios van a ir a parar al paraíso realmente, o de si los cristianos japoneses tienen pleno conocimiento de la deidad a la que adoran, siendo, o Dios, o un menjurje de las enseñanzas de la Iglesia católica y sus costumbres autóctonas. El padre portugués Sebastián Rodríguez, quien viaja al enclaustrado Japón a escondidas para predicar la fe católica en secreto, y de paso dar con el paradero de su mentor, el sacerdote Cristóbal Ferreira, de quien se dice ha sido excomulgado por haber cometido apostasía durante su estancia en Japón, es testigo de un mundo en el que, con lo que más se llega a contar no es con la fe en un Dios inalcanzable y todopoderoso, silente al dolor de aquellos que dicen amarlo, sino más bien con un Dios modesto y maternal que, aunque silente, lejos de ser indiferente, en lugar de esperar que la gente sufra por él, prefiere él sufrir junto a la humanidad, sin abandonar sus humildes orígenes como mortal. Endo fue la pieza central de lo que fui a hacer a Japón, y mi primera introducción académica sería a la literatura moderno contemporánea nipona. Tiene un gigantesco valor sentimental y personal para mí, ciertamente, pero dejando eso de lado, es él mi escritor favorito, y un ser humano que, aunque complejo debido a su amalgamada fe, era un humanista hecho y derecho, con mucho que decir tanto como católico, como japonés y, por supuesto, como hombre. Número 1. El puente sobre el Drina es, puesto de manera simple, la novelización del conflicto en los Balcanes, desde que el Imperio Otomano invadiera y ocupara las que son actualmente las repúblicas de Serbia y Croacia, así como otras naciones circundantes, hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial. Las historias que hilvanan este relato son varias, a través de diferentes períodos históricos, y estas explican el delicado equilibrio que existió por siglos entre los diferentes grupos étnicos y religiosos que llegaron a habitar los extremos del pueblo de Visegrado, unidos por el emblemático puente que es el punto medular de esta obra. El puente es, pues, testigo de lo mejor y peor de los miembros de las comunidades que lo rodean, y sus dilemas son un reflejo general de la temporal armonía, y el perenne resentimiento que existía, y sigue existiendo, entre cristianos ortodoxos y musulmanes. Sobre su superficie nacen y mueren amistades, son ejecutados prisioneros, amores florecen y son tronchados, así como también llegan a librarse un considerable número de pequeñas y grandes batallas. El puente sobre el Drina es la obra que más satisfecho me ha dejado como lector, porque en su simplicidad yace una complejidad que se las ingenia para llevarnos a entender qué son los Balcanes, y por qué sus habitantes han llegado a odiarse a muerte, a pesar de haber contado con líderes y sistemas que podrían haberlos llevado a la unidad, hermanados por una sólida identidad nacional. El puente sobre el Drina es, literalmente, el cómo, el dónde, el cuándo, y el porqué de nacionalismos y de fe extremas en esta región de Europa Oriental, y el honesto reconocimiento del carácter irreconciliable de ideales y culturas tan disímiles en la misma.